En La Moraleja, el enclave de los ultrarricos de Madrid, la mansión de Javier Alcázar se erigía como un monumento al éxito y a la soledad. Bajo el cielo gris de un invierno riguroso, sus paredes de cristal reflejaban un mundo desprovisto de color, un espejo del alma de su dueño. Por dentro, el minimalismo era un cuchillo afilado. Cada mueble de diseño, cada obra de arte moderno gritaba su precio, pero susurraba un vacío ensordecedor. Javier, a sus 50 años, era la personificación de aquel lugar. Sus trajes italianos, cortados a la perfección, eran como una armadura que escondía a un hombre hueco. Había conquistado el mundo inmobiliario, pero en su viaje hacia la cima había perdido el mapa de sí mismo. Sus ojos, de un azul gélido, cargaban con el peso de una fortuna incalculable y la levedad de una vida sin propósito, una existencia lujosa, pero estéril. El epicentro de aquel silencio era la suite principal, transformada en una unidad de cuidados intensivos particular. Allí, acostada en una cama tecnológica que monitorizaba cada soplo de vida, estaba Laura, su esposa, atrapada en un estado vegetativo desde hacía meses. La suave luz que entraba por la ventana panorámica iluminaba un rostro bello, pero inmóvil, una pintura trágica de una vida en suspenso. Todos los días, a la misma hora, Javier cumplía su ritual. Se sentaba a su lado, sostenía su mano fría e inerte y miraba al horizonte sin ver realmente nada. Era un acto de devoción mecánica, una actuación para una audiencia invisible de médicos y empleados. El amor que un día los unió se había convertido en una rutina aséptica, un punto más en su agenda de hombre poderoso, un recordatorio diario de su mayor fracaso, la incapacidad de comprar de vuelta la vida. En ese universo de riqueza fría se movía Sofía García, una joven de 22 años, casi invisible en su uniforme de empleada. Huérfana y recién llegada a la brutalidad de Madrid, cargaba la historia de sus dificultades en sus hombros caídos, pero sus ojos, castaños, grandes y profundos, aún guardaban una chispa de esperanza. En medio del mármol importado y las sedas raras, su sencillez era casi un acto de rebeldía. No poseía nada más que su dignidad y una pureza que el ambiente opresor de la mansión no conseguía manchar. Cada tarea que ejecutaba la hacía con un cuidado silencioso, una forma de oración en un lugar que parecía haber olvidado lo que era sagrado. Ella era un alma antigua en un cuerpo joven, una testigo silenciosa de la pobreza emocional que ninguna fortuna podría esconder. El único lujo que Sofía se permitía era un pequeño frasco de colonia de jazmín, comprado en una tiendecita de su humilde barrio. El perfume era barato, casi infantil. Bud para ella era un tesoro invaluable. Cada rociada en la muñeca era un viaje en el tiempo, un portal hacia los brazos de su difunta madre y hacia los pocos veranos felices que tuvieron juntas en un pequeño patio donde los jazmines florecían tercamente. Aquel aroma era su herencia, la única prueba tangible de que un día fue amada de forma incondicional. En un mundo donde todo se medía en euros y estatus, el olor a jazmín era su brújula moral, un recordatorio constante de sus orígenes y de la simple verdad de que las mejores cosas de la vida no tienen precio y no pueden ser vendidas ni compradas. En una tarde particularmente gris, mientras Javier repetía su gesto vacío de sostener la mano de Laura, Sofía entró en la habitación para cambiar el agua de las flores. Al pasar, junto a él, una suave brisa arrastró el aroma de su perfume. El olor a jazmín dulce y sencillo invadió el aire estéril de la habitación e impactó a Javier como un rayo. Sus ojos, antes vacíos, se abrieron de par en par por la conmoción. Soltó la mano de su esposa como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Una expresión de dolor crudo, una emoción largamente enterrada bajo capas de control y apatía, se apoderó de su rostro. Por primera vez en meses, algo vivo y real había penetrado en su fortaleza de cristal. Aquel perfume barato acababa de demoler la muralla que él había construido alrededor de su corazón. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte el emocionante desenlace. Comenta también desde qué ciudad y estado nos estás viendo y qué hora es allí, para que sepamos hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Con el cuerpo tembloroso y la compostura de acero finalmente resquebrajada, Javier se levantó abruptamente, derribando la silla al suelo con un golpe sordo que resonó en la silenciosa habitación. Sus ojos se fijaron en Sofía, no con la indiferencia de un patrón, sino con la intensidad de un hombre ahogado que divisa tierra. «¿Qué perfume es ese?», preguntó, su voz ronca desgarrada por una emoción que no había sentido en años. Sofía se encogió, el pequeño jarrón de flores casi resbalando de sus manos. El hombre que nunca se había fijado en ella, que pasaba a su lado como si fuera parte del mobiliario, ahora la miraba con una urgencia que la aterrorizaba. En su rostro, ella vio no la ira, sino una desesperación profunda,
una vulnerabilidad que era más intimidante que cualquier demostración de poder que él hubiera hecho jamás. Asustada, Sofía tartamudeó, las palabras tropezando unas con otras. Es solo una colonia, señor. Una colonia de jazmín. Es muy barata, la compro cerca de donde vivo, explicó ella, sintiendo la necesidad de justificar la sencillez de su perfume en aquel ambiente de lujo extremo. Luego, con una vocecita, añadió la frase que lo cambiaría todo. Mi madre solía usarlo. La palabra madre, dicha con una pureza melancólica, flotó en el aire como una nota musical olvidada. Para Javier no fue solo una explicación, fue una llave que giró en una cerradura oxidada en el fondo de su alma. El olor, la palabra, la inocencia de aquella joven, todo convergió en un único punto de dolor y revelación. Un torrente de recuerdos, violentos y vívidos, invadió la mente anestesiada de Javier. Ya no estaba en la fría mansión de La Moraleja, sino en un pequeño apartamento de alquiler, 25 años en el pasado. Veía a Laura, no a la figura frágil en la cama, sino a una joven vibrante, con ojos que brillaban de amor y sueños. La oía reír, una risa genuina que no había escuchado en décadas. Y entonces, el recuerdo más nítido de todos, una conversación a altas horas de la noche, donde ella confesó con una dulce timidez su mayor deseo. No era un anillo de diamantes ni un viaje a París. Era un jardín, un pequeño jardín de jazmines, como el que tenía mi madre, había dicho ella. El olor me recuerda a un hogar que apenas conocí. La epifanía fue brutal, un puñetazo en el estómago de su arrogancia. Javier se dio cuenta de la monstruosidad de su error. Le había dado a Laura un imperio de hormigón y cristal, pero le había negado un puñado de tierra y flores. La había cubierto de joyas, pero la había despojado de sus recuerdos, en su búsqueda ciega de estatus por demostrar al mundo que podía comprar cualquier cosa. Había transformado a la mujer que amaba en un trofeo, un escaparate de su riqueza, y en el proceso había sofocado la esencia simple y pura que lo había enamorado. La mansión no era un hogar, era un mausoleo para los sueños de ella, y él había sido el arquitecto, el constructor y el verdugo. Una culpa abrumadora lo consumió, pero por debajo de ella, una chispa de esperanza comenzó a arder. Aquel olor, aquella historia contada por una extraña, parecía un hilo de Ariadna en el laberinto de su fracaso. Era la primera pista real, la primera conexión con la verdadera Laura en años. Con una determinación que se sorprendió a sí mismo, tomó una decisión. Seguiría ese hilo sin importar a dónde lo llevara. Miró a Sofía, ya no como una empleada, sino como la portadora de un secreto sagrado. Ella era en ese momento la única persona en el mundo que podría ayudarlo a encontrar el camino de vuelta al alma de su esposa, y quizás a la suya, propia. El cambio en Javier fue inmediato y sísmico, y las ondas de choque se extendieron rápidamente por la mansión. Convocó a Sofía a su suntuoso despacho, un lugar que ella jamás imaginó que pisaría. No la interrogó, le imploró que le contara todo sobre el perfume, su madre, sus recuerdos. Los demás empleados, acostumbrados a la rutina fría y predecible, observaban la escena con una mezcla de asombro y desprecio. Los susurros comenzaron en los pasillos, venenosos y rápidos. El patrón se ha vuelto loco del todo, decían. Está obsesionado con la novata, cambiando a la reina durmiente por una cenicienta cualquiera. La compasión que sentían por él rápidamente se transformó en burla. La perturbación llegó a oídos de la familia de Laura, los Mendonça, un clan tan rico y emocionalmente distante como el propio Javier. Liderados por Isabel, la hermana mayor de Laura, llegaron a la mansión como un frente frío, trayendo consigo un aire de reprobación. Encontraron a Javier no discutiendo los informes médicos, sino escuchando atentamente a una empleada hablar sobre una perfumería de barrio. Para Isabel, aquello fue la gota que colmó el vaso. Con una frialdad cortante, lo confrontó, insistiendo en que era hora de ser realista, de desconectar las máquinas y permitir que Laura descansara en paz. La súbita fijación de Javier en Sofía era para ella una distracción patética e irrespetuosa. Por primera vez en años, una llama de rebelión se encendió dentro de Javier. Él, que siempre había estado de acuerdo con los protocolos y las opiniones de los expertos, ahora se encontraba defendiendo algo que no podía ser medido por máquinas ni explicado por la ciencia. «No lo entendéis», le dijo a Isabel con voz firme. Ninguno de vosotros supo jamás lo que ella realmente quería. Estábamos todos demasiado ocupados construyendo una vida que ella nunca pidió. Esta declaración abrió una herida profunda. Los Mendonça lo vieron como una acusación, un ataque directo al estilo de vida que todos ellos compartían y reverenciaban. Amenazaron con abogados, con una interdicción,
determinados a tomar el control de la situación que a sus ojos se estaba saliendo peligrosamente de control. El desafío estaba planteado no con una apuesta en dinero, sino con algo mucho más valioso: la cordura de Javier y el legado de su matrimonio. De un lado estaban los médicos con sus gráficos de actividad cerebral nula, la familia con su lógica pragmática y la sociedad con sus juicios. Del otro estaba Javier, armado solo con el recuerdo de un olor y la historia de una joven humilde. Era la razón contra la intuición, la riqueza contra la sencillez, la ciencia contra el alma. Todos sus expertos y consejeros habían fallado. Ahora apostaba todo a una chica que no tenía nada, excepto la verdad en su corazón y el perfume de jazmín en su piel. La humillación era palpable. Javier sentía las miradas de lástima y escarnio de todos a su alrededor. Sus cuñados lo trataban como a un hombre senil, sus empleados cuchicheaban sobre su romance imaginario, y sus amigos de negocios llamaban con una preocupación que apenas ocultaba la curiosidad morbosa. Se reían de la idea de que una colonia de 5 euros pudiera tener más poder que los mejores neurólogos de Europa. Pero cada mirada de desdén, cada palabra de burla, en lugar de quebrarlo, forjaba su espíritu con un nuevo tipo de acero. No solo estaba intentando salvar a Laura, estaba intentando redimirse. Y si el precio de la redención era el ridículo, él lo pagaría con gusto. El viaje de vuelta al corazón de Laura había comenzado, y no permitiría que nadie lo detuviera. Impulsado por una urgencia que no sentía en décadas, Javier inició su nueva y poco ortodoxa misión. La suite hospitalaria de Laura, antes un santuario de la medicina moderna, comenzó a transformarse en un santuario de memorias. Le pidió a Sofía que le trajera no solo uno, sino varios frascos de la colonia de jazmín, rociándola suavemente en las sábanas y en el aire. Empezó a conversar con su esposa en coma, pero su voz ya no era la del ejecutivo discutiendo informes. Era la voz de un hombre más joven, contando historias sobre el inicio de su amor, sobre los sueños que habían olvidado por el camino. Sofía observaba desde lejos, su corazón dividido entre el miedo a la inestabilidad de su patrón y una profunda empatía por el dolor que lo movía. Con una humildad que habría sido impensable días antes, Javier le hizo un pedido a Sofía que selló su improbable alianza. «Llévame hasta allí, llévame al lugar donde compras este perfume». El viaje desde su mansión en La Moraleja hasta el barrio obrero de Sofía fue un viaje entre mundos. El lujo aséptico dio paso a calles vibrantes y ruidosas, a fachadas desgastadas y a un sentido de comunidad que su fortaleza amurallada jamás conocería. El aire olía a comida casera y a vida real. Para Javier, cada esquina era una revelación, un recordatorio estridente del mundo de sencillez del que se había aislado, y en consecuencia había aislado a Laura durante tanto tiempo. La perfumería era una pequeña tienda encajada entre una panadería y una lavandería, un portal a otra era. El aire estaba denso con el olor de esencias mezcladas y el polvo de décadas. Una señora anciana, con las manos manchadas de aceites, lo atendió. Javier, con su traje de miles de euros y zapatos impecables, era una aparición de otro planeta. Los pocos clientes y los vecinos que pasaban por la puerta miraban con una curiosidad descarada. Sintió la incomodidad de ser un extraño, de ser juzgado no por su cuenta bancaria, sino por su inadecuación a aquel ambiente. Por primera vez en su vida adulta, se sintió pequeño e impotente, una prueba inicial para su nueva y frágil determinación. Con voz cuidadosa preguntó por la colonia de jazmín. La señora sonrió, una sonrisa que arrugó todo su rostro. «Es nuestra receta especial», dijo con orgullo. «La creó mi abuela». Javier entonces se arriesgó con el nombre. Laura. Laura Mendonça. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par y la sonrisa se transformó en una expresión de asombro y cariño. «¿Laurita? ¿Hija de Elena?», susurró, como si hablara de un fantasma querido. «Claro que me acuerdo. Su madre creció en esta calle. Esta tienda era de la abuela de Laura». La revelación golpeó a Javier con la fuerza de una ola, conectando el perfume barato no solo con un recuerdo, sino con un linaje, con raíces que él nunca supo que existían. Las compuertas de la memoria de aquella señora se abrieron. Contó historias sobre la abuela de Laura, una mujer fuerte que cultivaba jazmines en su pequeño patio, y sobre Elena, la madre de Laura, una soñadora que amaba el olor de aquellas flores más que cualquier joya. Eran relatos de una vida sencilla, tejida con lazos comunitarios, risas en el porche y el orgullo del trabajo manual. Javier escuchaba fascinado y avergonzado mientras un retrato de su esposa completamente desconocido para él era pintado frente a él. Conocía a la Laura de las cenas de gala y de los consejos de administración, pero no sabía nada sobre la nieta de la perfumista y la hija de la soñadora.
Mientras Javier se sumergía en el pasado de su esposa, el presente se convertía en un campo de batalla. Isabel y la familia Mendoza, ultrajados por su comportamiento excéntrico, intensificaron la ofensiva. Los abogados enviaron notificaciones formales, iniciando un proceso para removerlo como tutor legal de Laura, alegando inestabilidad emocional y mala gestión de sus cuidados. La guerra dejó de ser una discusión familiar para convertirse en una disputa legal fría y calculadora. Cada paso que Javier daba hacia la esencia de Laura era combatido con una maniobra jurídica destinada a alejarlo de ella para siempre, probando que su nuevo viaje era una locura peligrosa. En la mansión, la atmósfera estaba cargada de veneno. Los otros empleados, viendo a Sofía salir en el coche de lujo con el patrón y regresar horas después, tejían las narrativas más sórdidas. Sus miradas eran dagas, sus susurros eran latigazos. Sofía, que ya se sentía una intrusa, ahora se veía como el centro de un escándalo malicioso. Comía sola, caminaba por los pasillos con la cabeza gacha, el peso del desprecio y del juicio haciendo cada día más difícil. El sueño de un empleo estable se había transformado en una pesadilla de aislamiento y miedo, y se preguntaba si su simple intento de honrar a su madre la llevaría a la ruina. Javier, aunque inmerso en su propia lucha, no estaba ciego. Se dio cuenta de las miradas hostiles, de la forma en que los otros empleados se apartaban cuando Sofía pasaba. Un día, al escuchar un comentario despectivo, una furia fría se apoderó de él. Convocó a todo el equipo al salón principal. Su voz no era alta, pero cortaba el aire con una autoridad incuestionable. La señorita García está aquí a petición mía y goza de mi total confianza y protección. La próxima persona que le dirija una mirada, un susurro o un gesto de falta de respeto será despedida inmediatamente, sin referencias. ¿He sido claro? El silencio que siguió fue absoluto. La jerarquía de la mansión había sido redefinida. Guiado por las indicaciones de la perfumista, Javier encontró el siguiente obstáculo en su camino: la casa de la infancia de la madre de Laura. El pequeño inmueble, con su patio donde un día florecieron los jazmines, estaba abandonado, con las ventanas tapiadas y un cartel de Milenio Hotel, demolición en el frente. Una nueva torre de apartamentos de lujo sería erigida allí. La ironía era cruel. El propio sector inmobiliario que le había dado su fortuna ahora amenazaba con borrar el último vestigio físico del pasado de su esposa. El reloj corría. La demolición estaba programada para el final de la semana. Su propia industria, el sistema que él dominaba, se había convertido en su mayor adversario. Comenzó una carrera desesperada contra el tiempo. Javier activó sus contactos, no para intimidar o corromper, sino para navegar por la red burocrática. Encontró una resistencia inesperada. La constructora responsable de la demolición era una gran competidora, y no tenían el menor interés en hacerle favores. Retrasar la demolición significaría pérdidas financieras y complicaciones contractuales. Por primera vez el poder de su nombre y de su dinero parecía inútil. Con cada llamada, con cada petición denegada, la puerta al pasado de Laura parecía cerrarse un poco más, y la desesperación comenzó a instalarse en su corazón. Mientras Javier lidiaba con abogados y ejecutivos, fue la inteligencia emocional de Sofía la que iluminó un nuevo camino. Viendo su desesperación, recordó algo que la anciana perfumista había mencionado de pasada. La abuela de Laura lo guardaba todo, y tenía una caja especial donde guardaba las cartas más preciosas. «Señor Javier», dijo tímidamente, «quizás la casa no sea el recuerdo. Quizás el recuerdo esté dentro de la casa, en algo pequeño que podamos salvar». La sencillez de su lógica lo despertó. Estaba luchando por la estructura, por el hormigón, cuando debería estar luchando por el contenido, por el corazón. Con un nuevo enfoque, Javier usó su último recurso. Se ofreció a cubrir todos los costos del retraso de la demolición por 24 horas, una suma exorbitante que hizo que la constructora finalmente cediera. Consiguieron acceso al inmueble condenado. El aire estaba pesado con el olor a moho y abandono. A la luz de linternas se movieron por habitaciones vacías, fantasmas de una vida que ya no existía. Era un lugar triste, la tumba de una felicidad sencilla. Siguiendo una intuición inexplicable, Sofía se sintió atraída por la pequeña habitación del fondo. Allí, mientras Javier examinaba las paredes, notó una tabla suelta en el suelo de madera. Con el corazón a mil, Javier forzó la tabla. Debajo, envuelta en un paño amarillento, había una pequeña caja de madera. No era un tesoro de joyas, sino algo infinitamente más valioso. Dentro, encontraron fotografías descoloridas de rostros sonrientes que él nunca había visto, pétalos secos de jazmín que aún conservaban un leve perfume, y en el fondo, un pequeño diario con cubierta de cuero, con las iniciales Leme grabadas en oro. Con manos temblorosas, Javier lo abrió.
La caligrafía era inconfundible. Era el diario de Laura, de sus primeros años de matrimonio. Javier se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a leer, y cada palabra era una puñalada en su alma. Laura escribía sobre la soledad abrumadora en medio del lujo, sobre sentirse como una adquisición más de su exitoso marido. Describía su anhelo por el olor a jazmín, un aroma que la conectaba con una parte de sí misma que sentía que estaba perdiendo. Él me dio el mundo, escribió en una página manchada de lágrimas, pero todo lo que yo quería era un pequeño jardín. Creo que se ha olvidado de la chica con la que se casó y tengo miedo de que yo también me esté olvidando de ella. La verdad, revelada en el diario, era el obstáculo final, el más insuperable de todos, pues era interno. La culpa lo aplastó con un peso físico, quitándole el aire. No era una enfermedad lo que le había arrebatado a Laura. La había perdido mucho antes. La había desconectado de su propia alma. Por un largo y aterrador momento pensó en rendirse. El dolor de su fracaso era tan profundo que sintió que no tenía derecho a continuar, que su búsqueda de redención era egoísta e inútil. Había sido el villano de su propia historia de amor. Fue Sofía quien lo rescató del borde del abismo. Viendo las lágrimas silenciosas correr por su rostro, se arrodilló a su lado. Con una sabiduría que desmentía su corta edad, tocó suavemente el diario. Ella no escribió esto para que usted se sintiera culpable, dijo, su voz un bálsamo para su agonía. Lo escribió para no olvidar quién era. Ahora, usted no solo está leyendo su dolor, está sosteniendo el mapa para ayudarla a recordar. Aquellas palabras sencillas y profundas lo reanimaron, transformando el diario de una acusación en una guía. Con una claridad recién descubierta, Javier supo exactamente lo que tenía que hacer. La batalla no se ganaría con neurólogos ni máquinas, sino con memoria, olor y amor. De vuelta en la mansión, actuó con una convicción inquebrantable. Ignoró las llamadas furiosas de los abogados de los Mendoza y las advertencias de los médicos. Su propósito era ahora puro, destilado a una única y sagrada misión: traer el mundo de paz en Sint. Laura de vuelta a ella sin importar el costo o las consecuencias. La transformación de la suite de Laura fue radical. Javier contrató a un equipo de paisajistas para llenar la habitación y el balcón adyacente con docenas de macetas de jazmín en flor, creando un jardín interior. Enmarcó las viejas fotografías de la caja y las esparció por la sala, reemplazando las frías obras de arte. Y entonces se sentó a su lado y comenzó a leer el diario en voz alta. Su voz entrecortada, pidiendo perdón en mises, cada página no por su enfermedad sino por su ceguera. Los empleados, antes escépticos y burlones, ahora observaban la transformación con un asombro silencioso. El chismorreo dio paso a una curiosidad reverente. Ya no veían a un hombre perdiendo la cabeza, sino a un hombre luchando desesperadamente por encontrar su corazón. La energía en la mansión comenzó a cambiar. El hielo de la indiferencia empezó a derretirse, reemplazado por una tensión cargada de expectación. Todos, en secreto, comenzaron a desear un milagro que la razón les decía que era imposible. El escenario para el clímax estaba preparado. La habitación era un santuario de jazmín y memorias. La batalla legal con los Mendoza estaba a punto de estallar en un tribunal. Los médicos, alarmados por los cambios no autorizados en el ambiente de la paciente, emitieron sus ultimátums. La tensión alcanzó su punto máximo. Javier, ajeno a todo, se sentó junto a Laura. Sostuvo su mano, el diario abierto en su regazo, el olor de las flores envolviéndolos. Ya no estaba cumpliendo un ritual. Estaba invocando un alma, preparándose para el éxito que lo cambiaría todo, o para el silencio que lo quebraría para siempre. Aquella tarde la mansión parecía contener la respiración. Javier había despedido al equipo de enfermería, pidiendo quedarse a solas con Laura. La habitación, ahora un jardín suspendido, estaba saturada con la fragancia densa y dulce del jazmín. La luz del sol poniente se filtraba por las hojas, pintando el isosesio, ambiente con tonos dorados y melancólicos. Con manos temblorosas sostenía el diario de Laura, abierto en la última página escrita antes de su enfermedad. Leyendo en voz alta, su voz era un susurro crudo, quebrado por la emoción. Cada palabra una confesión, cada frase una petición de perdón. No le estaba leyendo a una paciente en coma. Estaba desnudando su alma ante la mujer que amaba, con la esperanza de que ella pudiera escucharlo desde el otro lado del abismo. Tras leer la última palabra, el silencio que siguió fue profundo y pesado. Javier cerró el diario con reverencia y lo dejó a un lado. Se inclinó sobre Laura, su rostro a centímetros del de ella. Toda su arrogancia, toda su fachada de poder se había desvanecido, dejando solo al joven apasionado que un día fue. «Perdóname, mi amor», susurró en su oído, el aliento cálido mezclándose con el perfume de las flores. «Perdóname por hacerte olvidar quién eras.
vuelve a mí, vuelve a nuestro jardín. Como un último acto de fe, tomó el pequeño frasco de la colonia de Sofía y roció una delicada niebla en el aire, dejando que las gotas cayeran suavemente sobre ella como una bendición. Entonces esperó. El único sonido en el universo era el pitido monótono y constante del monitor cardíaco, cada pulso marcando un segundo de esperanza y desesperación. Javier fijó la mirada en el rostro sereno de Laura, buscando una señal, un espasmo, cualquier cosa. Los segundos se arrastraban, transformándose en una eternidad de silencio. La duda comenzó a corroer su fe recién descubierta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era todo una fantasía de un hombre culpable? La ola de fracaso lo golpeó con fuerza y cerró los ojos. El dolor de la derrota inminente perforando su pecho. Lo había apostado todo y parecía que había perdido. Y entonces ocurrió, casi imperceptible al principio pero innegable. El ritmo del monitor cardíaco, aquel sonido metronómico que había sido la banda sonora de su pesadilla, vaciló. Pitido, 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 pitido. El ritmo se aceleró, una arritmia sutil pero definida. Los ojos de Javier se abrieron de golpe, disparándose hacia la pantalla verde del monitor. Los números que indicaban la frecuencia cardíaca de Laura subieron ligeramente. No era un defecto de la máquina, era una respuesta, una reacción venida de un lugar donde los médicos habían dicho que no había más que oscuridad y silencio. Era el eco de un alma largamente dormida. Mientras el corazón de Javier latía en sincronía con la máquina, ahora inestable, su mirada volvió al rostro de Laura, y lo vio. En el rabillo de su ojo derecho, cerrado e inmóvil, una pequeña gota de humedad comenzó a formarse. Creció, tembló por un instante, y luego se liberó. Una única lágrima rodó lentamente por su sien, un río minúsculo y brillante trazando un camino a través de la piel pálida antes de desaparecer en su cabello. Era la primera señal de vida consciente en casi un año. Una única lágrima que cargaba el peso de océanos de dolor, de anhelo y, quizás, de perdón. Javier contuvo la respiración, un sollozo atrapado en su garganta. No se atrevía a moverse, no se atrevía ni a parpadear, temiendo que el momento se rompiera. El mundo exterior, con sus abogados, sus disputas familiares y sus juicios sociales, dejó de existir. Su universo entero se encogió a aquella habitación, a aquel olor a jazmín, a aquel monitor que ahora cantaba una nueva canción y al rastro sagrado dejado por aquella lágrima. El silencio que se instaló ya no era pesado sino reverente, un vacío llenado por un milagro que desafiaba toda lógica y ciencia. Estaba presenciando lo imposible, la resurrección de un sentimiento. En ese exacto instante de epifanía sagrada, la puerta de la habitación se abrió con violencia. Isabel entró como una tormenta, el rostro una máscara de furia triunfante. A su lado su abogado sostenía una carpeta, y dos médicos con expresiones serias la seguían. Estaban allí para ejecutar el golpe final, para presentar la orden judicial y probar la incapacidad de Javier. «Javier, esta farsa se acabó», anunció, la voz alta y cortante, lista para destruir lo que fuera que encontrara. Su entrada abrupta fue diseñada para conmocionar, para reafirmar el control, para aplastar su última y patética esperanza. Pero la escena que encontraron los paralizó. Sus palabras murieron en el aire. La mirada de Isabel pasó del rostro de Javier al monitor cardíaco, cuyos pitidos irregulares contaban una historia que ella no podía comprender. Entonces vio el rastro húmedo en el rostro de su hermana. La boca del abogado se abrió en una O silenciosa de asombro. Los dos médicos se acercaron instintivamente a los aparatos, sus rostros una mezcla de confusión e incredulidad profesional. La farsa que vinieron a desmantelar se había materializado en un hecho innegable y chocante justo delante de sus ojos. La realidad acababa de ser reescrita. Javier ni siquiera giró el rostro hacia ellos. La ruidosa intrusión apenas se registró en su conciencia. Su enfoque era absoluto, su devoción total. Con una delicadeza que no sabía que poseía, extendió su mano temblorosa y con la punta del pulgar secó la lágrima del rostro de Laura. Luego se inclinó, apoyando su frente en la de ella, y finalmente permitió que sus propias lágrimas fluyeran. Eran lágrimas de un tipo diferente, ya no de culpa, sino de una gratitud tan abrumadora que parecía que su corazón iba a explotar. «Laura», susurró, la palabra repitiéndose como un mantra, una oración de reencuentro. Isabel dio un paso instintivo hacia atrás, la arrogancia drenada de su rostro, reemplazada por un asombro mudo. Su abogado miraba fijamente a Laura, la carpeta con la orden judicial olvidada en sus manos.
Los médicos conversaban en voz baja y urgente, señalando las lecturas, sus certezas científicas sacudidas hasta la médula. En aquella habitación, un cambio sísmico de poder había ocurrido. Javier, el hombre al que consideraban loco e irracional, era ahora el Last Tentismas, poseedor de una verdad que ninguno de ellos podía tocar. No había ganado una discusión, había manifestado un milagro. El clímax de su viaje no fue una explosión, sino la fuerza silenciosa e inquebrantable de una lágrima. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El silencio en la habitación era ahora una barrera infranqueable entre dos mundos. Isabel, el abogado y los médicos, antes invasores arrogantes, eran ahora meros espectadores de un misterio que los superaba. Javier, todavía con la frente apoyada en la de Laura, se giró lentamente. No había triunfo en su mirada, solo una calma profunda y protectora. Con una voz baja, pero que cargaba el peso de una montaña, dijo solo 3 palabras. Por favor, salgan. No fue una orden, sino una demarcación de territorio sagrado. Humillados no por la rabia, sino por la innegable manifestación de amor que presenciaron, retrocedieron y se marcharon sin decir una palabra. La guerra había terminado. La victoria no se conquistó en un tribunal con argumentos legales, sino en aquella habitación, con el lenguaje universal de una lágrima. El camino de vuelta de Laura no fue un milagro instantáneo, sino un viaje lento y gradual, lo que lo hacía aún más precioso. Desde aquel día en adelante, ella emergió lentamente de las profundidades del coma a un estado de conciencia mínima, respondiendo a estímulos con pequeños movimientos y parpadeos. Su reacción más fuerte era siempre a la presencia de Javier y al aroma omnipresente de jazmín. Viendo esto, Javier dedicó su fortuna ya no a objetos, sino a la vida. Contrató a los mejores paisajistas de España para arrancar los céspedes perfectamente cuidados y, en su lugar, construir un vasto y exuberante jardín de jazmín que envolvía la casa, transformando la fortaleza de cristal en un hogar palpitante y perfumado. La fría mansión finalmente encontró su alma. Javier sabía que nada de aquello habría sido posible sin el ángel silencioso que había entrado en su vida. Veía en Sofía no a una empleada, sino al instrumento de su propia salvación. Con una gratitud que iba más allá de las palabras, la llamó a su despacho y, tratándola con la dignidad de una hija, estableció un fondo fiduciario a su nombre. Prometió financiar su educación universitaria completa, apoyando cualquier carrera que ella eligiera seguir. No solo le estaba dando dinero, le estaba devolviendo el futuro que la vida le había robado, honrando la memoria de su madre de una forma que ella jamás podría haber imaginado. El ciclo de amor, iniciado con un simple frasco de perfume, se estaba completando. 2 años después, la escena era de una paz serena. En el corazón del jardín de jazmín, bajo el sol cálido de Madrid, Laura estaba sentada en una silla de ruedas. Las secuelas de la enfermedad eran permanentes, pero sus ojos estaban vivos y conscientes. Podía sonreír, una sonrisa débil pero genuina, mientras Javier, sentado a su lado, le leía un libro de poesía. Aquel hombre ya no era el magnate vacío, era un cuidador, un compañero, un hombre que encontró la felicidad en la sencillez de un momento. Sofía, ahora una joven segura de sí misma y estudiante de arquitectura, llegó para la visita semanal, trayendo consigo un pequeño frasco del mismo perfume de jazmín. Los 3 juntos formaban una familia improbable, unida no por lazos de sangre, sino por las fibras de una redención compartida. Javier Alcázar aprendió de la manera más difícil que la verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de sentir. Descubrió que los recuerdos más preciosos no se guardan en cajas fuertes, sino en los aromas, los sonidos y los roces que tejen el tapiz de nuestras vidas. El viaje para despertar a su esposa fue, sobre todo, el viaje para despertarse a sí mismo. Aquel día entendió que el verdadero valor de la vida no reside en la opulencia material, sino en la sencillez de las conexiones emocionales y en los recuerdos sensoriales que definen quiénes somos realmente. Y se demostró a sí mismo y al mundo la más bella de las lecciones. El amor auténtico puede no curar todas las heridas, pero tiene el poder de despertar el alma del más profundo sueño. ¿Alguna vez has hecho un acto de bondad que cambió una vida? Deja un like si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Y comenta: el amor no tiene precio, si tú también crees en la bondad humana y en el poder de los recuerdos.